Enrique Hurtado Guzmán, las piezas de... Y a mí me toca decir las piezas de la máquina, qué es cada cosa y dónde van. Hola, mi nombre es Brenda Hernández Girón. Yo les voy a hablar acerca de la preparación de la pieza antes del soldeo y de las fallas de mi cordón. Hola, mi nombre es Leonardo Campos Garduño. Yo voy a hablar sobre la técnica del soldeo, el movimiento, la velocidad de avance y de acuerdo al video de las fallas que tuve sobre el cordón que hice. Yo soy Clemchek Reyes Evelyn, yo les diré lo que es el proceso GMAO, los aditamentos, las ventajas, las desventajas del proceso. Soldadura por arco de metal y gas, GMAO. La soldadura por arco de metal y gas es un proceso de soldadura por arco que emplea un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. El proceso se realiza bajo un escudo de gas suministrado externamente y sin aplicación de presión. Principios básicos de la operación. En el proceso GMAO, el calor del arco generado entre el electrodo consumible y la pieza a ser soldada es utilizada para fundir las superficies del metal base y el extremo del electrodo. El metal fundido del electrodo es transferido hacia la pieza a través del arco, donde se convierte en metal de soldadura depositado. La protección es obtenida por una cubierta de gas, que puede ser un gas inerte, gas activo o mezcla de ambos. El gas de protección envuelve el área del arco para protegerlo de contaminantes de la atmósfera. La soldadura puede ser en forma semiautomática, usando una pistola manualmente, en la que el electrodo es alimentado por una bobina, o una forma automática que incluye gases protectores. La función primaria del gas protector es impedir que la atmósfera entre en contacto con el metal de soldadura fundido, además de proporcionar un entorno protector. El tipo de gas protector de tasa de flujo tiene un efecto importante sobre lo siguiente. 1. Características del arco. 2. Modalidad de transferencia del metal. 3. Penetración y perfil de la soldadura. 4. Velocidad de soldadura. 5. Tendencia de socavamiento. 6. Acción limpiadora. 7. Propiedades mecánicas del metal de soldadura. Tipo de corriente y polaridad empleada en GMAO. Este proceso generalmente emplea corriente directa y polaridad inversa, electrodo positivo, debido a que se obtiene un arco más estable. La transferencia de metal es más suave y con pocas salpicaduras. La polaridad directa, electrodo al negativo, es raramente usada debido a la que produce un arco no estable. La velocidad de depósito es más grande, pero se tiene poca penetración. Electrodos. El electrodo o metal de aporte para la soldadura por arco de metal y gas está cubierta por diversas especificaciones de AWS para materiales de aporte. En general, para las aplicaciones de honor, usos y ventajas. Las ventajas más importantes son: 1. El único proceso de electrodo consumible que puede servir para soldar todos los materiales y aleaciones comerciales. 2. GMAO tiene una restricción de tamaño de electrodo. 3. Puede soldarse en todas las posiciones. 4. Se logra las tasas de posición bastante más alta que la soldadura por arco o metal protegido. 5. Las velocidades de soldadura son más altas que con la soldadura por arco de metal protegido. 6. Es posible depositar soldaduras largas sin parar. 7. Cuando se usa la transferencia por aspersión es posible lograr mayor penetración que con la soldadura por arco de metal protegido, lo que puede permitir el uso de la soldadura de filetes más pequeñas para obtener una resistencia mecánica equivalente. 8. Casi no requiere limpieza después de la soldadura. Limitaciones del proceso. 1. El equipo de soldadura es más complejo, costoso y menos portable que el de SMAO. 2. GMAO es más difícil de usar en lugares de difícil acceso. 3. El arco de soldadura debe protegerse contra corrientes de aire que puedan dispersar el gas protector. 4. Los niveles relativamente altos de calor radiado y la densidad de calor. Equipo de protección. El equipo de protección es las careta, guantes de carnaza, camisola de mezclilla, peto de carnaza, botas de casquillo y máscara antigases. Eso es opcional. Mi nombre es Oscar Ramírez Coyotecas y hablaré sobre cómo montar una fuente de poder de GMAO. Primero tendremos que colocar el carrete del microalambre y asegurarlo. Después tendremos que, en este caso, armar la perilla y la colocamos y apretamos un poco. Después colocaremos el rodillo, que será
la guía de nuestro microalambre y lo atornillamos. A continuación tendremos que tomar la punta del microalambre e introducirla en el conductor del inicio, asegurándonos que pase por la guía del rodillo hasta la salida de o sea, cuando ya esté fuera de la máquina. Después, cuando conectemos la antorcha, nos aseguremos de que el microalambre entre en la manguera para que no se pueda atorar y evitar ese tipo de inconvenientes y contratiempos. Igual tenemos que conectar el conector de control del alambre. Nos tenemos que fijar las dos patitas de metal que tiene el conector al enchufe con las dos de metal que tiene la máquina. Ahora ya los conectemos y al conectar la manguera, bueno, al introducir la manguera a la fuente de poder, nos fijemos que arriba esté como un pequeño vacío, o sea, no esté totalmente plano, y ahí lo meteremos recto y atornillaremos. Eso nos servirá para dejar fijo la manguera de la antorcha y así no se salga o causa un accidente o cosas de ese tipo. Ahora solo nos queda colocar correctamente la perilla y empezar a presionar. Esto nos dará más tensión. Tenemos que cuidar eso ya que si hay demasiada tensión evitará el paso del microalambre y podrá dañar nuestro motor, y si hay poca no tendrá la fuerza para alimentarlo. Después apretaremos nuestro botón para alimentar la antorcha y cuando salga el microalambre tendremos que colocar la punta de contacto, atornillamos y después la tobera. De igual manera atornillaremos. Ahora solo recortamos el microalambre, aproximadamente 1/8 de pulgada, y lo rociamos con spray antiadherente. Esto evitará que cuando se establezca el arco se pueda pegar nuestro microalambre a la tobera o la tobera fundirse en la pieza. Bueno, será de mucha ayuda. Y también tendremos que cuidar nuestro flujómetro. Nuestro flujómetro debe estar en un rango de 20 a 30. Bueno, es más recomendable de 25 a 30, ya que en este caso es un espacio cerrado. Y si fuera un espacio abierto sería hasta 40 en el flujómetro. Y después de tener estos podremos empezar a soldar, obviamente regulando nuestro voltaje, que irá en base al espesor. Esto se tendrá que sacar el 5% de nuestro espesor en milímetros. Por ejemplo, si es un cuarto, su 5% es 12.5, de ahí sumarle otros 12.5, serían 25. Esto significa que tendremos que soldar una placa de un cuarto con 25 volts. En caso de que tu fuente de poder no tenga controlador de voltaje, vendrá por rangos del 1 al 5. En este caso esta máquina viene así, y del rango depende a ciertos espesores o tipos de material. Para la misma placa de un cuarto se usa el rango 4. Y la velocidad del microalambre está relacionada con el voltaje. Depende al rango de voltaje que tengas o el voltaje que tengas, será tu velocidad de microalambre. El aerosol que se le pone en la boquilla sirve como antiadherente. Esto es para evitar una fusión entre la boquilla y el material base y el de aporte. Esto puede suceder por soldar demasiado cerca sin respetar el espacio que debe de haber entre el microalambre y el material base. Este espacio debe ser aproximadamente de 1 centímetro, ya que si se lleva demasiado grande se vuelve muy inestable mantener el arco eléctrico y produce muchas salpicaduras. Preparación de la limpieza antes de soldar. La limpieza del material base se vuelve algo muy importante, ya que si no limpias adecuadamente tu material, se pueden producir discontinuidades como inclusiones de gases u otros agentes externos
así como también influye o puede influir en la técnica de soldeo. Las posiciones de soldadura se refieren exclusivamente a la posición del eje de la soldadura en los diferentes planos a soldar. Básicamente, son 4 las posiciones de soldar, y todas exigen un conocimiento y dominio perfecto del soldador para la ejecución de una unión de soldadura. Existen 4 posiciones de soldadura ya establecidas para mayor comodidad del soldador, las cuales son: posición plana o de nivel. Es aquella en la que la pieza recibe la soldadura colocada en posición plana. Posición horizontal. Es aquella en la que las aristas o cara de la pieza a soldar está colocada en posición horizontal sobre un plano vertical. Posición vertical. Es aquella en la que la arista o eje de la zona a soldar recibe la soldadura en posición vertical. El electrodo se coloca aproximadamente horizontal y perpendicular al eje de la soldadura. Posición sobre cabeza. La pieza colocada a una altura superior a la de la cabeza del soldador recibe la soldadura por su parte inferior. El electrodo se ubica con el extremo apuntando hacia arriba verticalmente. Esta posición es inversa a la posición plana o de nivel. Además de las posiciones, se debe tomar en cuenta los tipos de movimiento del electrodo a medida que se avance en una soldadura. Movimiento de zigzag. Es el movimiento zigzagueante en línea recta efectuado con el electrodo en sentido del cordón. Movimiento circular. Con este movimiento, a medida que se avanza, el electrodo describe una trayectoria circular. Movimiento semicircular. El electrodo se mueve a través de la junta describiendo un arco o media luna. Movimiento entrelazado o en ochos. Este movimiento se le aplica un movimiento oscilatorio, haciendo formas de ochos mientras se avanza. También existe la posibilidad de hacer cordones sin utilizar algún tipo de movimiento. En estos casos, el electrodo avanza de forma lineal, manteniendo su dirección durante todo el cordón. Antes de empezar a soldar, se debe tener un máximo de 1/4 de pulgada, o 6 milímetros, de microalambre desde la salida de la boquilla hacia la pieza a soldar. La velocidad de avance al hacer el cordón de soldadura dependerá del material y espesor de la pieza a soldar, del tipo de microalambre utilizado y de la velocidad de avance del mismo, yendo de 0 a 25 metros por minuto. Como podemos ver en el video, las fallas que tengo tanto en mi técnica como en el cordón de soldadura final fueron que no respeté el espacio inicial del microalambre, ya que estaba demasiado alto y esto me provocó mucha inestabilidad y me costó mucho trabajo en iniciar el arco eléctrico. Además que me produció demasiada salpicadura, sentía mucho el calor del arco eléctrico. Esto me produjo que fuera muy rápido en el avance y que no viera bien la dirección de lo que estaba soldando. Interrumpí el arco, lo que me causó un cráter en el cordón.
Limpieza de la pieza después del soldeo. Se debe cepillar la pieza varias veces para conseguir que el óxido y las impurezas se vayan. Se quitan las salpicadoras con un cincel y martillo, dando pequeños golpes para que salgan. Después vuelve a cepillar para darle brillo a nuestro cordón de presentación. Se debe dejar enfriar a temperatura ambiente para no afectar las propiedades mecánicas del cordón.